Este programa llega a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti. Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Hoy es viernes 3 de mayo del año 2024, fin de semana ya. Ya estamos rumbo al mes número 6, la mitad del año. Como cada día vamos a recordar nuestras coordenadas digitales, la manera como ustedes pueden comunicarse con el programa y conmigo también. Mi cuenta de X, antiguo Twitter, es @JairCuba. La cuenta del programa es @Frente a Frente 9. También esta noche, en reposición a las 8 de la noche, usted puede ver de nuevo Frente a Frente, que estará disponible en nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV. Y les agradezco muchísimo si se suscriben y activan las notificaciones. En lo particular, muy honrado, muy contento del apoyo que nos brindan a través de la pantalla de Mira TV. De verdad, eso eleva, como siempre digo, nuestro nivel de compromiso. Y también porque ya pasamos los 2.000 seguidores en nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV, donde hay contenidos de los programas que hacemos, pero también hay contenidos de otra fuente que yo manejo y que ustedes conocen bien, como lo es el boxeo. Hoy, mis queridos amigos, en medio de todas estas circunstancias tan difíciles por las que atraviesa el país, hoy vamos a tener un programa relajado, de eso que a mí me gusta hacer los viernes y que lamentablemente no siempre los puedo hacer. Y además estoy rodeado de una de las cosas que a mí más me gusta en la vida. Cuando a uno le preguntan, las pocas veces que a uno le preguntan cuáles son tus hobbies, bueno, la lectura, los libros, la literatura, la historia, esos son mis hobbies, la música. Por cierto que el día martes fue el Día Internacional del Jazz y me di un banquete con el concierto que organizó la UNESCO allí en Tánger, en Marruecos. Esas son las cosas que a mí en lo particular me producen enorme placer. Y estoy rodeado de libros, fíjense. Estoy rodeado de las crónicas de San Antonio de los Altos. Tengo aquí Regiones Verbales. Ya les voy a presentar la persona que me está acompañando, que ya abrieron la cámara, allí lo vieron. Testimonios de la niebla, Dios es un pájaro sobre la escritura, Trapos y helechos, Blanco de orilla. Todas estas obras de un estimado amigo, una persona que goza del aprecio y el reconocimiento, porque todo lo que tenga que ver con la cultura, las letras, las artes, merece reconocimiento. Y me refiero al cronista del municipio Los Alias, Antonio Trujillo. El 1 de mayo fue el aniversario de San Antonio de los Altos. Se hizo una actividad, yo incluso tengo que corregir, porque yo el día de ayer dije que se había hecho una actividad en la Plaza Bolívar, y no fue en la Plaza Bolívar, fue en la Plaza del Marqués, en donde está el busto del Marqués de Cáceres. Mijares, perdón, de Cáceres. Imagínate, me fui lejos. Juan Mijares. Y bueno, yo lo decía como una expresión de reflexión, no como una crítica, sino como una reflexión, porque bueno, este es un programa de opinión política, pero los viernes tratamos de suavizar un poco los temas. Y además, ojalá pudiéramos, no es que exclusivamente estamos reservando los viernes para ello, sino si hay un buen material, como lo hemos hecho cuando cumple en la ciudad de Los Teques, que hemos hecho un seriado, pues a nosotros eso nos gratifica mucho, y yo sé que ustedes, como residentes de los Altos Mirandinos, lo agradecen. Bueno, el pasado 1 de mayo, el pasado miércoles, se cumplieron 341 años de la fundación de San Antonio de los Altos, fundada
el 1 de mayo de 1683. O sea, se dice fácil. Y posteriormente, San Antonio se convierte en municipio autónomo, una vez que se generó esta división de político territorial, en la cual modestamente tuvimos alguna participación, porque en aquella oportunidad nosotros formábamos parte de la Asamblea Legislativa del Estado Miranda, y fue así como surgió el municipio Guayqueipuro como un municipio autónomo, el municipio Carrizal como un municipio autónomo, y el municipio Los Alias como municipio autónomo. Nosotros hemos venido diciendo que los municipios tienen que buscar la manera de desconcentrarse también. Las veces, por ejemplo, de eso quiero hablar con mi invitado en la mañana de hoy, pero este es un programa dedicado a San Antonio, a su vida, a sus habitantes, a sus residentes y a su historia. Y creo que merecemos conocerla mejor, y además que estamos en deuda con San Antonio, porque siempre nos enfocamos más en los teques, pero cuando usted se adentra en la historia de San Antonio de los Altos se va a dar cuenta que es una historia verdaderamente maravillosa. Pero fíjense, les comentaba que todas estas cosas, el aniversario de una ciudad, yo lo hacía ayer como una manera de reflexión, no como una crítica, para mí es un hecho trascendente, es decir, probablemente yo tenga otra visión, pero es un hecho trascendente. Para mí eso me despierta el espíritu nacionalista, mi sentido de pertenencia en el lugar donde yo vivo, y ahí tienen que involucrarse los estudiantes, tienen que incorporarse los cultores, los vecinos, las colonias. Es decir, bueno, yo el pasado miércoles yo hubiese hecho de verdad una actividad sin necesidad de hacer algo rimbombante, pero le hubiese dado una contundencia, porque lamentablemente nos vamos quedando sin historia, aunque la historia queda siempre allí, pero sin el conocimiento de la historia. Y también otra cosa que a mí poderosamente me motiva mucho es el tema de la lectura, y es poco lo que hacemos por incentivar la lectura. Oye, es tiempo, sobre todo una región como San Antonio, que todavía conserva ese encanto de ciudad, de comuna, de pueblo. Oye, es tiempo todavía para que se rescaten muchas cosas con valores culturales, pero eso sí, siempre con gente que tenga sentido de pertenencia por las cosas, porque a veces se habla de cultura y la gente desconoce qué es la cultura. Y la cultura se circunscribe a 2 o 3 cosas, y resulta que la cultura es un amplio espectro. Yo que soy planificador turístico, en las posiciones donde yo he tenido que desenvolverme, siempre le da un valor muy importante a la cultura, porque es uno de los íconos principales y uno de los atractivos principales de los destinos turísticos. Pues bien, pero no me toca a mí hablar más de la cuenta, todo lo contrario, hoy me toca asumir una labor de aprendizaje, porque he invitado al cronista del municipio de Los Alias, Antonio Trujillo, que como dije anteriormente, es una persona versada, documentada y con algo muy importante, sentido de pertenencia. Te doy los buenos días, Antonio. Buenos días. Bienvenido a Frente a Frente. Oye, por fin lo logramos, chicos. Aquí estamos entre libros. Mira cómo estamos, esta mesa de verdad maravilloso. Bueno, quiero comenzar, Antonio, primero que nada, hablando de la historia del municipio Los Alias y el significado de esa fundación del 1 de mayo. Ya son 141 años. Sí. Y bueno, también... Del 1683. Exacto. Entonces quisiera que comenzáramos por allí. Bueno, esa es como la génesis de nuestro municipio. Bueno, del pueblo, de San Antonio de Medinaceli, que es su antiguo nombre. Todo esto... ¿Y por qué de Medinacelis? El Medinaceli lo incluyó el gobernador de Caracas para esa época, Melo de Maldonado. Está muy bien reseñado en el libro de
don Lucas Guillermo Castillo Lara, una tierra llamada Guaycaipuro. Allí a ese historiador y cronista que fue de Venezuela, le debemos la fecha de fundación de San Antonio de los Altos y le debemos también el nombre de Gulima, el nombre indígena de San Antonio de los Altos, que fue sustituido o borrado por el nombre San Antón. La gente que va a influir en las toponimias cristianas de San Antonio son los franciscanos. Los franciscanos ya estaban en San Diego de los Altos antes de la fundación de San Antonio. Por eso el nombre de San Diego y San Antonio, porque ambos pertenecen a la orden de los franciscanos. O sea que son los franciscanos los responsables de los nombres de San Diego de los Altos y de la quebrada de San Antón. Ellos mismos allí lo subraya don Lucas, donde dice que Gulima a nombre de infieles y quebrada de San Antón a nombre de cristianos. Entonces hay nombres en San Antonio de los Altos más antiguos que el de San Antonio. Por ejemplo, Potrero Gordo, Potrerito, Potrero del Medio, son nombres ya cristianizados, o sea que no son indígenas, pero que tienen que ver con el efecto de la fundación de la ciudad de Caracas. Entonces ellos comienzan a expandirse, porque no fue fácil, fue una ciudad fundada y sitiada por la resistencia indígena. Eso duró años, duró mucho, para que ellos tuvieran un dominio absoluto sobre los alrededores de Caracas, como son todos estos pueblos periféricos, San Pedro, Los Teques, el mismo Charallave, San Antonio, Carrizal, lo que llamó Pedro Cunil Grau, un rosario de pueblos alrededor de Caracas. Ahora, Antonio, la composición geográfica del antiguo municipio Guaycaipuro, ¿cómo era? Porque San Antonio tenía su propia identidad. Sí, cómo no. Totalmente distinto de lo que podemos decir. Pero se unificó por lo político, lo geográfico, las decisiones. Cuando nace el municipio de Guaycaipuro, en 1853-54, se incorpora, todo esto pertenecen al cantón de Guaycaipuro. Entonces allí van a estar los 7 pueblos, que son Paracoto, Tácata, San Pedro, está Los Teques, está San Diego, Carrizal y San Antonio. Bien, dame un chancecito, vamos a hacer una pausa para que podamos desarrollar, porque además, mis amigos, el programa de hoy va a ser un programa con toda seguridad muy interesante para todos ustedes, porque además el cronista de San Antonio, Antonio Trujillo, nos trajo también un interesante material gráfico. Una breve pausa y ya estamos de nuevo juntos en Frente a Frente. Mis amigos, estamos de regreso en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Recuerden, esta noche en reposición a las 8 de la noche usted puede ver de nuevo Frente a Frente, que estará disponible en nuestro canal YouTube Jairo Cuba TV. Conversando en la mañana de hoy con el cronista del municipio Los Alias, Antonio Trujillo, que recientemente San Antonio de los Altos acaba de cumplir aniversario y estamos casualmente hablando acerca de la historia. Yo te hice una pregunta, Antonio, ¿cómo se conformó ese municipio? Y hablaste de los 7 pueblos. Ahí fue cuando te interrumpí. Son los 7 pueblos que representan la identidad altomirandina. Hablamos de Paracoto, Tácata, que también pertenece a los altomirandinos. Y que hoy en día son los 3 municipios, Guaycaipuro, Carrizal y el municipio de Los Alias. Esa realidad actual es la que corresponde a la identidad de los antiguos 7 pueblos.
Después San Antonio va a tener se va a incorporar, se va a relacionar con los teques por el nacimiento del municipio de Guaycaipuro. Fue muy significativo, porque hubo una mirada... ¿Qué es primero? ¿Qué fue primero, Antonio? Los teques. Los teques. 1854, San Antonio desde el 1984. Ahora, aunque San Antonio se nombró por la Asamblea Legislativa desde el 82. Y detrás de ese nombramiento hay un movimiento vecinal muy significativo, que lo nombran poco, que es el sector panamericano, FABECEPA, donde estaba la profesora Sarita Mendoza y un grupo de vecinos que son los que solicitaron que San Antonio, hicieron un estudio que está publicado en las crónicas de San Antonio. La crónica, vamos a hablar de eso, sí. Entonces allí nace el municipio Los Alias. El nombre de Los Alias es por la antigua hacienda de los hermanos Salias, que está en la memoria colectiva de San Antonio desde un acto que se celebró en el año 1918. Un cronista del estado Miranda, de nombre Pacheco Miranda, hizo un acto por su cuenta, porque era amigo de la familia Monicó, de San Antonio de los Altos, de los hacendados, y él le contaron de que allí había una hacienda llamada Las Salias. Él averiguó para descubrir que eso fue una hacienda propiedad de la mamá de los hermanos Salias, de doña Margarita Sanojo. Entonces, que siempre se dijo que había nacido en España, igual que el papá de los hermanos Salias. Y el cronista de los teques, el doctor Ildefonso Leal, encontró su testamento, y ella nació en Valencia, de Venezuela, y fue una mujer que mandó a todos sus hijos a la guerra. Era una mujer, una patriota convencida, y de hecho, bueno, todos los hermanos de Vicente Salias, como sabemos, está Mariano, está Juan, está Pedro, todos murieron prácticamente por consecuencia de la guerra, a excepción de Francisco, que es el que logró una edad avanzada. Todo eso quedó en la memoria de San Antonio, y la gente de San Antonio se apropió esa historia, pues, claro, y la convirtió la transmitía oralmente, y eso trajo como consecuencia que en el año 48, cuando nace el grupo escolar de San Antonio, la escuela, le hayan puesto el nombre de los hermanos Salias. O sea, de una hacienda se pasó a una escuela, y de la escuela se pasó al nombre del municipio. Y se le hizo un reconocimiento a unos mártires reales, o sea, porque fueron mártires, fueron edecanes de Miranda, edecanes de Bolívar, y uno de ellos es el autor. Ahora, Antonio, tú de la ley. ¿Tú sientes que la gente, los que vivimos en San Antonio, tenemos sentido de pertenencia con esa historia? Sí, cómo no. Yo la he sentido porque tuve la experiencia de hacer este libro de Testimonios de la Niebla. Ese es un libro que yo hice con las voces de los descendientes de los fundadores. Allí todas las personas que están testimoniadas, desde la señora Juana María, don Miguel Bello, allí hay gente, don Serapio Bello del Cují, están los Hernández de Figueroa, están los González del Amarillo. O sea, aquí está, y gente de San Diego de los Santos. San Diego y San Antonio están muy relacionados. ¿Y por qué no forma parte del municipio Los Alias? Obviamente que te hago la pregunta, no te compete, pero ¿por qué crees tú? Yo siento más a San Diego en Los Alias que en Guaycaipuro. Históricamente sería el municipio, no sé, Los Alias, pero tendría sede en San Diego. Porque San Diego debería ser la sede. Sí, porque San Diego es la comunidad más antigua de los Altos Mirandinos, inclusive que los teques. Pasa que a San Antonio le pasó la Panamericana en el año 55. Claro. San Diego, pero San Diego, todo lo que era Carrizal, Corozal, que es antes que los teques, como parroquia, todo eso era atendido por el sacerdote de San Diego. O sea, esa es la fundación más antigua en los Altos Mirandinos, hecha por los españoles. Mira, aquí la fundación se le atribuye a dos personas, Diego de Melo Maldonado, sí, y que era el gobernador. Gobernador de Caracas. Y el
Marqués Juan Mijares de Solórzano. Juan Mijares Solórzano. Ajá, Lo que sucede es una carta que se encuentran, ignoro la veracidad de la carta, pero la publicó en una segunda edición del libro Una tierra llamada Guaycaipuro, don Lucas Guillermo, en la Biblioteca de Temas y Autores Mirandinos. Aparece una carta donde del archivo de India, donde la carta es del gobernador de Caracas dirigida al rey, pero el gobernador pasa por alto al propietario de las tierras donde él dice que fundó el pueblo, porque las tierras no eran de él, las tierras eran de don Juan Mijares de Solórzano, todavía no era primer marqués de Mijares, o sea, el primer marqués de su familia. Entonces el fundador él dice que considera que hay dos, pero es para no pelear con el gobernador. Pero el gobernador creo que mintió, porque el pueblo del que él habla no es San Antonio. El pueblo de quien él habla es de San Diego, donde están las casas construidas y la iglesia ya existe. Mientras que la iglesia de San Antonio la hacen los comuneros de San Antonio, es una capilla. Y porque ellos dependieron los primeros 100 años, los fundadores de San Antonio, eclesiásticamente de San Diego y civilmente del Valle. Para los migrantes. O sea, todo el que nacía en San Antonio se presentaba en San Diego. Y es interesante lo que está diciendo. Eso es muy interesante porque esa es es como la cuna, es la matriz fundacional, inclusive de Carrizal y de Corozal. Los primeros habitantes que se conozcan, ¿no? que salen a la luz pública, son migrantes. Son colonos, porque el concepto migrante no existía. Colono. Porque como esto era el reino, era el imperio, cuando trasladaban a sus vasallos, a sus esclavos, no venían en condición de inmigrante. Claro. Eso no existía. Colonos, claro. Entonces son colonos, pero como sabemos, nos dicen todos los historiadores, el colono es el que funda la conquista. No hay conquista si no hay colonos. Así es. O sea, cuando ya llegan los colonos, se está reafirmando la derrota de la resistencia indígena. ¿Y el origen? El origen de los colonos, en este caso, son canarios. Canarios. O sea, para 1600... Eso, digamos que fue la primera colonia. En los Altos Mirandinos y posiblemente en el país, porque no solo fue San Antonio, fue en Cumaná, fue en Maracaibo, también los llevaban a Paraguay, estuvieron en San Antonio de Texas. San Antonio de Texas es el caso de San Antonio. Ahí habló el alcalde el otro día, hace unos meses, diciendo que ellos eran descendientes de los colonos canarios que fundaron a San Antonio de Texas. Fíjate, allí estaban los franciscanos también. En los Estados Unidos está San Francisco. O sea, San Francisco, San Diego, San Antonio, son todos nombres que vienen de, como dijimos al principio. Entonces, estos colonos también se habla de los colonos, pero no se habla de la historia de esos colonos. O sea, ellos vienen también de una experiencia de conquista, porque en Canarias se da un proceso de conquista igual que lo que se da en América. Allí había un pueblo originario del norte de África, de origen bereber. Allí se impuso una lengua, se impuso una religión y además... Ya vamos a ir con la foto, Antonio, ya vamos a ir. Aguanta un poquito allí y ya vamos a ir con la foto. Sí, no, sigue. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese fue un pueblo esclavizado, fueron vendidos en Cádiz en condición de esclavos. Se le impuso una lengua, la católica y la lengua castellana, y las islas pasaron a la corona de Castilla. La economía en ese momento. La economía, ¿dónde? El desenvolvimiento en San Antonio. En San Antonio. En San Antonio. Agrícola fundamentalmente. Por un lado, era para tener un control del espacio, porque la resistencia indígena todavía estaba latente. Vigente, sí. Entonces, una manera esto eran tierras de los arbacos y de los teques, pues. Pero fueron tierras, después de la batalla de San Pedro, ya hay un dominio y se funda toda Caracas. Y ellos comienzan a poblar. Hay una crónica muy interesante de Arístides Rojas de cómo nacen. De hecho, él no cree que leyéndolo a él, es imposible creer que San Antonio fue fundado en el 1683.
¿Cuál es la tesis de Arístides? De Arístides, porque lo que hubo fue una ocupación de los espacios. Pero fundación real la de Caracas, la de Exacto. Coro, Mérida. O sea, Claro, porque esto estaba más aislado también. esto era la zona completa. La economía doméstica era agricultura, fundamentalmente. Era abastecer a Caracas, ¿Ah, sí? abastecer a Caracas de aves de corral, la primera economía que aplicaron antes de la llegada de los colonos fue la cría de caballos. Por eso el nombre del Alto de las Yeguas y el nombre de Potrero Gordo y Potrerito, porque ellos se encontraron con un problema de una flor que le abortaba a las yeguas y entonces hicieron potrero. Entonces esos nombres son más antiguos que los nombres de San Antonio, que el nombre de San Antonio, Alto de las Yeguas, porque allí donde ellos echaban sus yeguas, o sea, las yeguas preñadas estaban ahí. Entonces se les creó un problema con una flor, no sé qué flor es, pero ellos la nombran. Y entonces ellos decidieron hacer potreros, porque San Antonio para la cría de caballos es extraordinario por la altura, el pasto. Y estaban en una expansión hacia Charallave y lo que es hoy en día San Casimiro, que fue ruta de los conquistadores. Bien. Fíjate algo, ya que hablabas de Potrero y Potrero Gordo, ¿qué otras localidades? El Amarillo, por ejemplo. El amarillo se llamó Los Amarillos, por la flor de tara. ¿Sabes que en diciembre, ahorita tenemos la hierba del capín melado, pero no es autóctona? Ella entró aquí de Brasil, de África, y por el hipódromo, por los alimentos con los caballos, entraron muchas semillas y hay una que se expandió, que se escapó pues, y que hoy en día ya las generaciones nuevas de los altos mirandinos la sienten como parte de su relación con el paisaje que aman. Pero está la flor de tara, que sí es nativa, es un arbusto que tuvo un uso para hacer los ranchos. Los ranchos de bareque sí. se hacían con las ramas, con los palos de la tara. Es amarillita, chiquitica, como una margarita. Y fuerte, muy aguanta. y muy liviana. Ellos la picaban en dos y entonces ella daba, era una y múltiple. Y le rendía mucho para hacer un rancho. Entonces es un árbol que nos acompañó en el paisaje de afuera y en el paisaje de adentro, en la memoria colectiva de San Antonio. Los comuneros hablan de ese árbol con mucha amistad. Cuando no estaba la Panamericana, ¿de qué fecha es la Panamericana? La Panamericana del año 55, cuando Pérez Jiménez. Pero el primer camino para San Antonio comunicarse con Caracas fue por La Morita. Allí tengo un testimonio del señor Horacio Bior, el papá del historiador. De Tato. Tío Tato. Bueno, él me dijo que el puente de la... ¿Ellos eran de origen francés? De origen francés, pero también son Rodríguez, o sea, son venezolanos. Mestizaje y una sí, mezcla. cómo no. Ellos son los dueños pues de Don Blas, Sí. y fueron dueños de los cartones. Sí. Ellos son los que negocian pues con la cooperativa, que es a finales de los años 50. Pero el primer contacto con una carretera nacional lo tuvo San Antonio en el año 32, 1933, y fue por La Morita. Por la vía de La Morita. La Morita, y después ellos con la familia de allí, de lo que ¿Y llamaban... dónde iban a dar? A la carretera de San Diego y Carrizal. A la carretera de San Diego. Ellos hicieron por su propia cuenta la carretera con sus obreros y con los vecinos y con yuntas de bueyes. Es un testimonio muy bello que está ahí. Se Excelente. comunicaron con Quebrada Honda. Excelente. Ahora, Entonces de Quebrada Honda bajaban a Carrizal y de Carrizal a la carretera Vía de los Texas. bien, este libro, Testimonio de la Niebla, ¿dónde se consigue? Lo publicó, tiene 2 ediciones. La Casa Nacional de las Letras. Lo publicó la Casa Nacional de las Letras. Ok. Bueno, tengo que hacer una pausa. Al regreso de esta pausa, mis amigos, vamos a ver los testimonios gráficos que nos trajo el cronista del municipio de Los Salies, Antonio Trujillo, y su respectiva explicación. No se mueva de su televisor, ya venimos.
Ya de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, Testimonios de la Niebla, voces de los altos mirandinos. Y aquí hay un material gráfico, Juana María González de Chávez, Ramón Delgado Hernández, y una joya esto. Estamos hablando, Antonio, conversamos, mis amigos, en la mañana de hoy con Antonio Trujillo. Él es el cronista oficial del municipio Los Sales, y esperemos que por mucho tiempo, Antonio, porque de verdad que toda esta información que tiene y todo este trabajo de investigación, de verdad que se va enriqueciendo con el tiempo. Estamos hablando de las vías de comunicación antes de la Panamericana, y me quedé sorprendido cuando me hablaste de la vía aérea por La Morita. Pero por La Morita, esa fue la única. Entró el primer camión a la hacienda Los Sales. Esa fue la única vía que había. Esa fue, porque había, antes de esa vía, San Antonio se comunicaban con Caracas a través de las picas. O sea, picas y caminos, pues. Sí. Después viene una carretera, porque hay una carretera nacional que llegaba en los años 30 con Juan Vicente Gómez hasta la iglesia de San Diego Los Santos. San Diego, allí los carros daban la vuelta. No había carretera de San Diego al Prado para llegar a la Cortada del Guayabo. Entonces, esa se hizo posterior. Hay El medio de transporte por excelencia. Era con animales. Burros, mulas, caballos, muchos burros. O sea, de acuerdo a los testimonios, ahí la gente tenía su arreo para llevar los productos que vendían en Caracas, en San Jacinto, vendían en Catedral. Yo tengo un testimonio de un señor que iba en bicicleta a vender flores a Catedral el día de los difuntos. Bien, vamos. Entonces, después de La Morita, después del puente que lo mandó a hacer la gobernación de Miranda. ¿En la época de quién? De Juan Vicente Gómez. Okay. Y después de la muerte de Gómez, que acontece en el 35, estando Eleazar López Contreras, 37-38, se hizo el contrato para abrir la carretera que está de Cambural, que era de Pacheco, para caer a La Mariposa. Esa carretera a la vez la había abierto el general Cipriano Castro desde Las Mayas hasta la Cortada del Guayabo en el 1902. Entonces San Antonio, antes del 40, ya podía bajar y comienzan a entrar autobuses en San Antonio, pero por la vía de La Mariposa. Antonio, fíjate, estamos hablando de la vía de San Antonio y cómo se comunicaba lo que es ahora Carrizal y Huaycaipuro, por ahí mismo. No tenían otros caminos, entraban por las minas, tenían varios caminos. Okay. ¿Por qué se llaman las minas? Las minas... La recta de las minas. Eso fue con un deslave. Hubo un deslave el día de San Ramón. La persona centenaria que me dio la información no me ubicó el año, pero él lo tenía como en algo. La memoria. Eso fue un deslave que ocasionó unos vacíos geográficos hacia Figueroa, que hay como si hubiera caído un meteoro allí. Esa montaña, ese lugar era más alto. Y también aquí al final de la recta de las minas en San Antonio, usted sabe dónde se sube para los bloques, para arriba, donde concluye el municipio de Los Sales. Así es. Ahí hay un vacío que es como una depresión y por eso hacia Carrizal. No, que se llevó una capa, el deslave, se llevó varias capas y quedó una capa muy fértil en las minas. Y los agricultores decían, esto es una mina. Que no tiene que ver con la mina de oro de la que hablaban los conquistadores, la mina de los Teques, que era un oro aurífero. Fue explotado muy rápido, pero después las minas, donde está la Veguita, la quebrada La Veguita, que siempre crece mucho cuando llueve, allí hubo una transformación de la tierra por un deslave y la tierra fue muy fértil y todo el mundo quería sembrar allí. Bien, Antonio, vamos a ver los testimonios gráficos y vamos a ir repasando. Esta parte me gusta mucho, de verdad. Vamos a ver, Antonio, ¿qué tenemos por allí? Tenemos varias fotografías que nos trajo el... Ajá. Perdón. Háblanos de eso. No te muevas mucho porque la cámara está... verdad. Sí. Bueno, ahí, esa es una foto del San Antonio, eso de los años 30. 30, ok. Sí, finales de los 20, porque está la Plaza Bolívar, se ve allí, donde está la Casa Grande. Esa es la Plaza Bolívar. Están las tejas.
Okay. Esa era una casa de una familia de apellido Betancourt, de Los Teques. Ellos se fueron y no volvieron más nunca. Y la casa la ocupaban la gente que llegaba al pueblo, que no tenía, mientras se ubicaban, vivieron mucho tiempo ahí. Okay. Y después se iban para el Amarillo. Ok, vamos a seguir pasando. Esa plaza la tumbaron en el año 40, esas casas la tumban en el año 48. Y la tumbaron. Tumbaron, claro, porque es donde está la Plaza Bolívar. Okay. La Plaza Bolívar era una casa antigua. Una antigua, ok. Listo, vamos a ver. Y ahí están las dos calles, la calle de adelante y la calle de atrás, que no tenían nombre, que hoy en día es la Marqués de Mijares y la calle Bolívar. Bien, ok, ajá. Estos son vecinos de San Antonio, de los González y de los Díaz. Ajá, qué bien. Eso es una, nosotros en el primer número de la revista Trapo y Helecho entrevistamos a Titana, a Ana Aurora y al señor de apellido González. Okay. Y la otra señora es la mamá de don Diego Díaz. Ok, seguimos. Está en una foto de la calle, hoy en día sería la calle Bolívar. Cuando entramos al pueblo subimos a mano derecha. Dice que allí está el bar de Don Roque. El bar de, háblame del bar de Don Roque. Tú sabes que yo tenía mucha inquietud en conocer el bar y siempre que pasaba estaba cerrado. Hubo un momento, me recuerdo que yo venía de una transmisión de boxeo y lo conseguí abierto y me paré allí y conocí a, ¿cómo se llama? A Nelson. A Nelson. Nelson y bueno, empezamos a hablar y él me comentó algo de eso. Como no, porque Nelson es descendiente de los fundadores, por los Hidalgo y por los Rodríguez. Ah, qué bien. O sea, por su papá y por su mamá. ¿Y cuánto tiempo tiene esa Tasca Roque? Tiene, yo creo que tiene sus 70 años. Porque tiene incluso adentro, tiene su rocola. Sí. Y tiene el anuncio original. Sí, como no la guardó. Bueno, eso es una joya. Y se ha conservado. Fíjate, al lado del poste vas a ver el busto de Simón Bolívar. Ajá. O sea, la foto es anterior al año 48. Okay. Porque en el año 48 el busto que donó Radio Caracas a la comunidad de San Antonio y un busto a San Diego de los Altos de don Cecilio Acosta. O sea, Cecilio Acosta, en la plaza de San Diego se llamaba Cecilio Acosta. Y a San Antonio mandaron el busto del Libertador. Entonces, ¿qué ocurre? Que el busto está todavía en la calle, o sea, no es el año 48, puede ser una foto del 47. Ok, vamos a seguir. Este es un sacerdote que quedó en la memoria colectiva de San Antonio, el padre Urbano, porque abandonó la iglesia y se dedicó a la agricultura. Ah, caray. El padre y el obispo lo encontró en Caracas vendiendo verduras. Y le dijo, pero bueno, Urbano, ¿qué haces tú aquí? Es que es una iglesia muy pobre, tengo que trabajar. Pero lo importante es que allí en esa foto, allí están los Bior, allí están los que trajeron un autobús por primera vez, está la primera maestra de San Antonio, la señora Dilia Niñita, que hay un liceo con el nombre de ella en Pacheco. Está don Roque Hidalgo, el papá de Nelson. Allí están los días del sitio, allí Roque está allá atrás, y los Biores están allá. Está la señora que está aquí en el libro, la señora González. Está... ¿Eso de qué año es más o menos esa foto? Es una foto, calculan ellos, del año 23, 24. Bien. Porque está el señor Edmundo Díaz, que él es del año 13. Ok, vamos a seguir a ver. Allí hay una alfombra de flores que la hizo mi papá en el año 50. Tú eres sanantoñero. Yo soy sanantoñero, porque en San Antonio hay muchos gentilicios. Están de los comuneros, que son los descendientes de los fundadores. Ellos se reconocen como comuneros. Están los castores, se ha convertido en un gentilicio, porque ha sido una comunidad modelo, pues por el crecimiento unifamiliar, no multifamiliar, el equilibrio ecológico, con un liceo, con una vida, una cooperativa que ha funcionado. Entonces, y después está el de San Antoñero, que nos abarca a todos, que somos los que nacimos en San Antonio, pero no somos descendientes de los comuneros. Okay. O sea, el caso mío, mi papá y mi mamá son de las Islas Canarias. Okay. Entonces nosotros, mis hermanos y yo, nacimos en San Antonio de los Altos. Okay. Entonces somos sanantoñeros de nacimiento. De nacimiento.
Pero yo le digo que como somos de origen canario, que también somos familia de... Claro, los colonos. Pero para echarle broma. Ok, la alfombra de flores. La hizo mi papá porque quedó... Allí en Araira es una tradición eso. Sí, allí mi papá lo hizo porque mi papá era de un pueblo de la Orotava, de la villa donde se hacen unas alfombras magníficas, y él en su memoria, él vio, se sorprendió mucho, yo lo grabé a él también, y me dijo, yo le pregunté que cómo era el San Antonio que él vio a finales de los años 40, y él me dijo, se quedó pensando, y al ratico me dijo, ¿tú has visto un nacimiento? Eso era San Antonio. Una colina y cada quien en su casa. Y yo echándole broma le dije, ¿y quién era San José y la Virgen? Entonces él me dijo que era don Juan Cartaya y Misia Lola, los que vivían en la antigua hacienda de Don Blas, a los que él consideraba como unos santos. Bien, ajá. Esto es una celebración del 19 de abril que está muy arraigado en San Antonio, que por cierto últimamente no se está celebrando con el significado que tiene, no solo para San Antonio, sino para el país. Fíjate que la foto es antes del 48 también, porque ahí se ve la Casa Grande, sí, donde está la Plaza Bolívar actualmente, y se ve la subida para el Limón. Para el Limón, claro. Bien, que no hay edificios, todo eso es una montaña que está ahí, y hay un acto de la escuela, que ya debe ser la escuela de los Alias. Entonces ya viene, mira, allí está la bandera, y allí está esa presencia. En este año se reactivó con una escuelita de las minas, que lo que no hizo el municipio lo hizo una escuela, porque en San Antonio es tradicional que la escuela de los hermanos Salia tiene su banda de guerra, de todos los muchachos que están asignados, y ellos siempre ocuparon la Plaza Bolívar en nombre de la escuela y de Vicente Salia. Ok, vamos a seguir. Esta es otra vista, mira, otras alfombras. Otra vista, sí. Eso es el Corpus Christi. Eso es una celebración del Corpus Christi en San Antonio. Fíjate que es la misma calle Bolívar, ¿ves? Bien, sigamos. Esto es... Eso es otra cosa en relación, esa foto... Esta es la portada de Trapos y Helechos, ¿no? Exactamente. Ajá. Muy bien. Eso es la entrada. Esa era la entrada a la antigua hacienda de los hermanos Salia. La foto es del profesor... La foto está como achatada un poquito allí, sí. Sí, la foto es del profesor Velarde, que fue maestro de escuela en el grupo escolar Los Salia. Llevaban los niños, fíjate. Y ahí están los niños estudiando, pero haciendo tareas. Allí hay una placa, ¿no? Ajá. Allí hay una placa. Ajá. Donde... Sí, señor, dice Hacienda La Salia. Y allí hay una frase que los niños se la aprendían de memoria, que dicen que los hermanos Salia pernotaron ahí, que salieron el 18 de abril a buscar la libertad. Eso es algo muy importante, esa foto, porque eso lo quitaron de allí, porque la antigua entrada de la entrada a la hacienda de La Salia no era por la Panamericana, porque la Panamericana no existía. No existía. Cuando abrieron la Panamericana, la hacienda quedó por ese lado de la Panamericana, en la boca de la Panamericana. Pero para entrar a la hacienda de La Salia había que ir arriba al Pozuelo, como quien va para el Faro. Y allí a mano izquierda, entonces aparecieron, estaba allí, la gente pasaba y veía la placa, se llamaba la hacienda El Hoyo. Eso también lo resolvió muy bien el cronista Loteque, el doctor Ildefonso Leal, porque encontró el documento de... Ok, tengo que hacer de nuevo la pausa, Antonio. Al regreso vamos a seguir viendo, hay más fotos allí, y también quiero que revisemos y nos hables de estos libros que nos trajiste, un poquito, la creación de ellos, dónde te inspiraste. De verdad que yo feliz aquí con este poco de libro. Mis amigos, una breve pausa y ya estamos de nuevo juntos en Frente a Frente. Ya de regreso, queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter.
conversando en la mañana de hoy con Antonio Trujillo. Él es el cronista del municipio Los Sales. Ahí tienen el número de nuestra mensajería de texto, el 0424-232-3228, mensajes de texto y mensajes de WhatsApp. Tengo aquí algunos mensajes y bueno, durante toda la semana vamos a estar recibiendo también mensajes sobre su opinión de este programa, que yo sé que a la gente les gusta, este tipo de cosas la gente las valora. Tenemos más fotos por allí, pero fíjate, antes de las fotos, no quisiera dejar por fuera, nos trajiste las crónicas de San Antonio, nos trajiste 4 números que están en imprenta ahorita para un solo volumen. Para un solo volumen. Sí. Esto es editado, fue editado por la oficina del cronista. ¿Dónde está la oficina del cronista? No, en este momento no existe. Ah, ¿no existe? No. Caramba. Estaba en la Plaza Bolívar y se llamaba Salón de Lectura Orlando Araujo, en reconocimiento a unas crónicas que escribió Orlando sobre San Antonio extraordinarias. Sí, sí, sí. O sea, un cronista de Araujo de primera. Un escritor, pues, bueno, vivió en San Antonio. Eso es otra cosa que daría para un programa. Los intelectuales que vivieron... No, vamos a hacerlo, okay. Me comprometo públicamente a hacerlo. Muy bien. Vamos a hacerlo. Está Efraín Subero, el profesor Efraín, que escribió un libro que se llama Los Castores. Está el profesor Margariteño, de Margarita. Sí, pero con muchos años viviendo en Los Castores, ¿cómo no? Sí, claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Miembro de la academia. Sí. Allí, okay. El profesor Armando Córdoba, sí. Alejandro Otero, Mercedes Pardo. O sea, San Antonio, sí. No, de eso, por eso vamos a profundizar en eso, porque vamos a hablar de la música, vamos a hablar de los escritores, vamos a hablar de los pintores. Los pintores. Asumo el compromiso. Hay un movimiento bien interesante de pintores en San Antonio. Bien, okay. Y de músicos. San Antonio esencialmente vamos a hablar, es entonces, musical. Me comprometo y que me acompañes en esta cruzada. Muy bien, me acompañes en esta cruzada. Bueno, aquí está las crónicas de San Antonio. ¿Qué hicimos con las crónicas? Que hicimos una investigación de la gente que ha escrito sobre el municipio. Excelente. Eso fue lo primero que hice como cronista. O sea, primero Castillo Lara, primero Pedro Cunil Grau, Ildefonso Leal. Entonces hicimos todo, la fundación de San Antonio, los documentos fundacionales, todo lo que es el registro civil. Todo eso está ahí, las crónicas de Orlando Araujo. Excelente. Y esto, bueno... Este es el caballito de batalla de los estudiantes en las bibliotecas públicas. Ok, una pregunta, tampoco tenemos en el municipio biblioteca. Sí, cómo no. Nosotros fundamos una biblioteca en La Morita, que lleva el nombre... ¿Pero está activa? Sí, ¿En qué parte está? En La Morita. En La Morita. Al lado de la cancha de allá. Ajá. Allí hay una muy buena biblioteca. Ok, buenísimo. Excelente, muy bien equipada y atiende muy bien a los estudiantes. Okay, excelente. Lleva el nombre que lo sugerí cuando le pusimos el nombre de Lucas Guillermo Castillo Lara. Ajá, la del pueblo era Orlando Araujo por las crónicas de San Antonio y la de La Morita por el libro Una tierra llamada Guaycaipuro. Ok, este libro Regiones Verbales, que te lo editó el Fondo Editorial Fundarte de la Alcaldía de Caracas. Sí, ese es un libro ya de poetas venezolanos. Okay. Entrevistas a poetas venezolanos con un poema relacionado con su lugar de origen. Okay. Este que lo mencionas mucho, Testimonios sí. de la niebla, voces de los altos... Antonio, no sé si puedes enfocar aquí. ¿Quién es este personaje? Ese es don Rufino Hidalgo, familia de Nelson Hidalgo. Ah, bueno. Si era tío del papá de Nelson. Don Rufino Hidalgo. Él fue secretario de la prefectura de San Antonio. ¿Qué género es? ¿Una crónica? Es literatura oral. Literatura, ok. Sí, esos son testimonios. Género testimonios. Oye, excelente. Ajá, Dios es un pájaro es una antología. Escritura, una antología. De mi trabajo poético ya. Ok. ¿No? Porque aparte de este trabajo yo ¿En qué te inspiras aquí? Yo trabajo mucho con el paisaje de San Antonio y con la parte ecológica. Porque acuérdate que nosotros hicimos la revista al principio, comenzamos por la destrucción que significó el urbanismo en San Antonio de los Altos. Okay. O sea, no, acuérdate que nosotros vimos una transformación del mundo rural al mundo urbano en cuestión de meses. O sea, allí en San Antonio amanecían los tractores sobre la colina y fundaron ciudades dentro de un pueblo. Ciudades como Los Helechos,
ciudades como la OPS, ciudades como Bosque Alegre, y en fin, hubo dos permisologías, una que venía en orden, con un equilibrio, como la de los castores, la cooperativa, y después vino... ¿De dónde surge ese nombre? Los castores de la cooperativa, el padre Zavala. Ok. Sigue, perdón que te interrumpí. Pero entonces San Antonio tuvo un problema muy grave porque con los municipios de Los Teques, antes de que fuéramos municipios autónomos, ya la revista Trapo y Helecho había nacido. La revista es del año 80 y la queja nuestra no fue política. Claro. La queja nuestra fue por ecológica. Nosotros comenzamos, yo siempre digo, a mí me dicen, ¿y tú cuál es el origen de tu poesía? Digo, la defensa de un árbol. Nosotros fuimos a defender un árbol y nos encontramos con la historia de San Antonio. Porque es como que el árbol comenzó a hablar, porque le montábamos guardia para que no lo tumbaran. Entonces en la mañana había un grupo, otro al mediodía, después el de la noche, y el de la madrugada iban escritores como Orlando Araujo. Trapo y Helecho, ¿cuántas ediciones hiciste? 22 números. 22 números. ¿Están a disposición en la biblioteca? En la biblioteca están, sí. Ok, excelente. Y Blanco de Orilla es un poemario. Poemario también tuyo. Sí, estuvo por la misma. Y el Taller de Cedro. De Cedro es otro libro, sí. Ok. ¿Tienes algo preparado en mente ahora? ¿Te estás escribiendo? Ahorita tengo un libro nuevo que me acaban de publicar. Este me lo publicaron en el año 21. Okay. Este es una editorial que se llama Cirema, que la dirige el ministro Fray Yáñez. Ah, ok. Y Ministro de Comunicación. Él me publicó otro libro, se llama Taller del Aire. Es mi último poemario que acaba de salir. Ok. Antonio, vamos a seguir viendo fotos. Creo que todavía tenemos fotos por allí. Ajá. Ahí tiene, Antonio. Esas fotos del Prado, de San Diego de los Altos. Porque en el libro de allí hay un testimonio extraordinario del señor Juan Luis Gómez, descendiente de los dueños de 14 haciendas de café que llegaba a Alemania, pues. Y entonces toda una cultura, y lo que más me emocionó que él desde niño recuerda cómo subían los braceros del Tuy de noche con antorchas prendidas por la Magdalena, de Charallave hacia las haciendas de los Altos Mirandinos, y el tiempo que ellos duraban mientras recogían café. Café, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es el cultivo principal? El café se introduce en los Altos Mirandinos a mediados del 1700. Y ya no producimos, ya no hay sembradío de café. La primera hacienda de café de los Altos Mirandinos estuvo en San Antonio, y lindando con Carrizal, y la trajo el tío abuelo del Libertador, el padre Sojo, porque hay una crónica de Aristide Roa que se llama La primera taza de café en el Valle de Caracas. Yo leí ese. El padre Movedano, todo. Pero ellos... Además, se la mandaban a leer a uno en bachillerato. Sí, eso es una belleza, pero uno de esos sacerdotes se vino a San Antonio y no pudo comprar en San Antonio por la estructura jurídica de la comunidad, pero le arrendaron a perpetuidad, porque él era de los blancos criollos. Vamos a ver si tenemos más fotografías allí. Ajá. No, esa es la iglesia, en donde nos bautizaron a nosotros. Sí. Esa iglesia la tumbaron en el año 1972 para darle paso a la... ¿Por qué la tumbaron? La tumbaron, ellos dijeron que estaba aquejada por lo del terremoto del 67, pero lo cierto es que ya el padre Antonio estaba haciendo la iglesia. Más aquejada estaba la catedral de Notre Dame. Sí. Y ya está lista para... No, eso fue una cosa que le dolió mucho a la comunidad sanantoñera, pero al padre Antonio nadie le discutía nada. A ese señor, quien ha mandado en San Antonio los actos es la iglesia. ¿Así? La iglesia ha sido... La gente se molesta mucho hasta que... Ahora, muy parecida con la estructura de la iglesia actual. Esa. No, esta es una capilla. Sí, pero más o menos, fíjate que... No, la otra tiene 2 torres. 2 torres, pero digo que más o menos se conserva... Mírala, aquí está. Sí. La pusimos juntas por Mira, eso. Incluso yo cuando era director ejecutivo del Fondo de Turismo del Estado Miranda, nosotros hicimos una serie de artesanías con las fachadas de las principales iglesias de Miranda. Y eso
en Europa todavía yo recibo correos pidiéndome esa fachada. Esa iglesia... Y una de las que más llamaba la atención era esta, y la Mercedes allí en Barlovento. Pero la iglesia de San Antonio le dolió mucho a la comunidad. Yo recuerdo cuando llegó la grúa del Servicio de Ingeniería Militar y amarró la torre con una guaya y la tumbó. Hay una foto muy famosa de Vidal González. Ok, vamos a seguir viendo a ver si hay. Esta es la antigua hacienda de los hermanos Salia, que ya no existe. Como tumbaron la iglesia vieja, también tumbaron esta. Esto era un patrimonio nacional. Esto estuvo hasta los años 70. Ya fue después de la casa de los hermanos Salia. Es donde está la urbanización, las Salias hoy en día. Eso es por la vía de la calle Venezuela. No, se entra por arriba cuando vamos a la vía del Faro. Por la vía del Faro, es correcto. Y ahora se puede entrar por la Panamericana, al lado de Cristalán. Así es. Ajá, ok. Esta es el centro de Mira, ahí está el Quinto, ¿no? Ya está el Quinto. Y la pollera, chicos, que por cierto la cerraron. Sí, está cerrada. Ajá, y la gran parrilla es donde está el centro comercial pequeño. Es donde está Doña Adela ahorita. Ajá. El centro comercial Doña Adela era la casa de los Villar. ¿Qué año es esa? Porque fíjate, el vehículo es el 50. Yo creo que eso es como de Pérez Jiménez. Sí. Puede ser de los años 50. Sí, es de los 50. Ok, a ver, ajá. Esta también. Esto es la Plaza Bolívar. Esa esquina que está ahí donde está el Marci hoy en día. El Marci, Residencia Marci. Exactamente. Ah, que es la vía hacia Los Helechos, sí, ¿no? Mira, la calle de tierra. Ah, el nombre de Los Helechos. Los Helechos era un urbanismo que se iba a llamar El Sitio. Ajá. Y nosotros, en el número 1 de Trapo y Helecho, cometimos la osadía de recoger firmas para que no se hiciera. Denunciamos, pues, el desarrollo urbanístico el impacto que iba a tener para la comunidad. Y ellos lo vieron y se rieron. Y entonces le cambiaron el nombre y le pusieron Los Helechos. Como la revista. Ah, imagínate tú. Ok. Esto. Es una tarde de toros coleados en la calle Bolívar. Eso te iba a preguntar. Ok. En la calle Bolívar. Una tarde de toros coleados. Sí, le ponían una talanquera desde abajo, desde el Placer, que se llamaba al frente de la plaza ahorita, y la llevaban hasta arriba, hasta la comunera. Entonces colocaban una manga y traían los toros. Sobre eso tengo mucha información, porque quien hacía todos esos trabajos era don Pedro de la Cruz, y el hermano de él era un coleador muy famoso, Jesús de la Cruz Baez. Ellos eran de Caracas, creo que por allí, por San Martín. El papá era dueño de una vaquera, la mamá venezolana y el papá era canario. Devuelve un momentico, Antonio. Mira, y la manga de coleo que está allí en San Antonio. Esa tiene años. Esa la hizo también don Pedro. Hubo manga de coleo donde está ahorita el Central Madeirense. Ahí hubo manga de coleo. Sí, y campo de fútbol. Y también estuvo allí por la otra entrada de los Castores. Ese testimonio es de Pedro de la Cruz. Y él era el que iba a buscar los bambúes allá abajo por la carretera hacia la Cortada de Maturín. ¿Esa tradición es nuestra o viene de España? El coleo... Yo lo digo por el tema de no, viene San Fermín. Sí, no, bueno, donde hay toros hay españoles, pero... Pero lo que pasa es que la faena del llanero venezolano impuso un deporte. El coleo. Que no lo hay en España. Que no lo hay Como el 4. El 4 es la guitarrita española, pero el 4, el alma es venezolana. Fíjate, tú hablando de eso y de la cultura, yo soy fanático, pero fanático, Antonio, no hay un sábado que yo no me levante de mi casa a ver un programa llamado Tenderete. Sí, la televisión española. Un programa tradicional de la cultura. Pero es que además es que la cultura latinoamericana está tan arraigada que entonces yo me consigo canciones el polo margariteño, sí, la otra, de verdad que con una identidad. Pero eso en ellos, mira, lo que pasa es que yo digo que
que el Caribe llega hasta las Islas Canarias. En la octava isla. El Caribe llega hasta la... Y se han dado cuenta ahorita la gran cantidad de venezolanos que viven en... Yo fui a Canarias y vi una pelea política en un bar. Y yo le dije a la mujer, nosotros perdimos los reales. No hemos viajado porque esto está... Mira, no hay más fotos, Antonio. Se nos acabaron las fotos. Vamos a ver si nos queda, vamos a ver si nos da una ñapita ahí rapidito. ¿Eso? Esa es la esquina del pueblo. Ok. Vamos a pasar rapidito, Antonio, a ver. Mira el busto de Simón Bolívar. De Simón Bolívar. Todavía antes de la Plaza Bolívar. Ok. Ajá. Mira otra panorámica de la iglesia. De la iglesia. Esa es una foto de Félix Salerno, Okay. quien cumplió una misión en San Antonio. Es un cronista, como es hoy en día Mardonio Díaz. Okay. Y Ok. Ajá. una procesión de San Antonio. Ese es el Vladimir de la época. Este es un cuaderno de historia regional que hice para los muchachos Okay. de los colegios, que lo publicó la gobernación de Miranda en los tiempos de Pilarica. Ajá. Pilarica, mi amiga. Crónica de San Antonio. Crónica de San Antonio, una banda de los músicos de San Antonio. Bueno, se nos ha quedado una cantidad para que tú veas que hay material de sobra para dar a conocer esto. Te agradezco muchísimo. No, siempre la hora. Este maravilloso momento que un recorrido. Me lo he disfrutado completo y además nos comprometemos. Incluso yo sé que la gerencia del canal apoya esto con todo el vigor posible para hacer un ciclo de programas donde demos a conocer la historia y aportemos algo a lo que tanta falta nos hace, el sentido de pertenencia. Muy bien. Gracias. No, gracias a usted, pues, Sí. muy amable. De verdad. Bueno, amigos, esta noche a las 8 en reposición y el próximo lunes yo los espero de nuevo frente a frente. El sábado, por cierto, pelea el venezolano Gabriel Maestre, título mundial welter frente a Imantas Estañones. Y estamos haciendo lo posible por estar allí en Las Vegas el próximo sábado. Vamos a ver si hay viento de cola a favor. Los vemos el lunes. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti. Listo.